Me voy a presentar como lo había hecho antes cuando no teníamos audio. Mi nombre es Catherine Rojas, yo soy la profesora de Historia y durante este año vamos a realizar las clases los días miércoles, todos los días miércoles entre las 6 y las 7 de la tarde. Ahora se escucha, ¿verdad? Entonces vamos a partir en esta clase número 1, como ustedes pueden observar en la pantalla, y dice ahí el Estado de Derecho en Chile. Este va a ser nuestro primer tema de nuestra primera clase. Entonces el Estado de Derecho en Chile, y lo que vamos a revisar en relación a ese Estado de Derecho son los elementos y mecanismos para la organización del régimen democrático. Entonces, vamos a esperar a que... sí, se escucha bien. Vamos a partir entonces, y a esta clase, a este tema que yo acabo de señalar, le vamos a dar un objetivo. Y está señalado allí, dice, o al menos lo que el DEMRE señala que ustedes deben saber en relación a este tema, es el siguiente: valorar el Estado de Derecho como el marco legal que resguarda el ejercicio de los derechos humanos, regula el poder de los gobernantes y organiza la convivencia política y social. De manera tal entonces que ese va a ser nuestro objetivo y vamos a trabajar en las siguientes diapositivas para tratar de comprender esto que señala el DEMRE. Primero, entonces, para poder cumplir este objetivo, lo que tenemos que tener claro, es tal como está señalado acá, es la siguiente pregunta. Nos vamos a hacer esta pregunta que es, ¿qué es el Estado de Derecho? ¿Cierto? Si lo que tenemos que hacer entonces es valorar el Estado de Derecho, lo primero que tenemos que saber es qué es el Estado de Derecho. Y tal como está señalado allí, yo les ofrezco una definición que es bastante general al respecto, y es una organización política. Cuando estoy diciendo organización política, me estoy refiriendo al Estado, ¿sí? En términos muy generales. Pero este Estado no es cualquier Estado, sino que está señalado allí con otro calificativo, que es Estado de Derecho. Entonces, cuando yo hablo de Estado de Derecho, no solo me estoy refiriendo a una organización política, sino que se está refiriendo a una organización política que se encuentra regulada por ciertas normas fundamentales y obligatorias contenidas en la Constitución, ¿cierto? De igual manera que cada uno de ustedes en los colegios, en las escuelas, ¿cierto?, tienen un reglamento interno en relación a lo que pueden y no pueden hacer en el colegio. Entonces el Estado también tiene este conjunto de normas que nos van a señalar qué podemos y qué no podemos hacer. En este caso, qué puede y qué no puede hacer el Estado, ¿sí? Finalmente, quien va a decidir qué se puede y qué no se puede, qué sí y qué no, va a ser la Constitución, que es este librito, ¿verdad?, que está ahí, ustedes observan en la pantalla, y que entonces le va a decir al Estado cuándo puede hacer algo, porque es legal, y cuándo no puede hacer algo, y en consecuencia es ilegal. ¿Bien? Entonces, ahora que ya definimos Estado de Derecho, ¿sí?, y sabemos que el Estado no puede hacer como institución lo que se le dé la gana, sino que más bien se ajusta a ciertas normas y principios señalados en la Constitución, vamos a ver, como está señalado allí, ¿verdad?, cómo la Constitución vela por el respeto al Estado de Derecho. Ahora que ya sabemos qué es el Estado de Derecho y también sabemos cuál es el rol fundamental que tiene la Constitución en el ejercicio de este Estado de Derecho, vamos a tener que tener claro cómo es que la Constitución logra que se pueda cumplir este Estado de Derecho en la práctica, ¿sí?, y que no sea solo teoría. Y tenemos acá 3 ejes fundamentales. Lo primero es que la Constitución resguarda el ejercicio de los derechos humanos. O sea, para que haya Estado de Derecho, yo tengo que asegurarme que los derechos humanos sean respetados al interior del Estado que dice tener un Estado de Derecho. En segundo lugar, regula el poder de los gobernantes y de los gobernados, porque en este Estado de Derecho, ¿verdad?, no solo existen los gobernantes y no solo existen los gobernados. Ustedes, en este caso yo, podríamos ser gobernados, ¿cierto? Pero también hay un grupo de personas que organizan y administran este Estado. En cualquier caso, sea el nuestro o sea el de nuestros gobernantes, la Constitución se encarga, ¿cierto?, de ordenar y de regular el poder de ambos grupos, ¿sí? Y en tercer lugar, organiza la convivencia política y social. Somos bastantes al interior de un Estado. En consecuencia, es difícil a veces establecer la mejor forma de relacionarnos entre todos. De esa manera, entonces, la Constitución prevé esa dificultad y se encarga de establecer, ¿cierto?, cuáles son los límites entre las distintas libertades de manera tal que podamos vivir en sociedad y en una democracia. Ahora bien, ya sabemos, y lo vimos en las diapositivas anteriores, qué es el Estado de Derecho, entendemos cuál es la ocupación fundamental de la Constitución para mantener ese Estado de Derecho, y lo que vamos a revisar ahora
tal como ustedes pueden observar en la pantalla, son los mecanismos de regulación constitucional, o sea, en la práctica, ¿cierto? En lo concreto. ¿Qué es lo que la Constitución hace para velar por el cumplimiento del Estado de Derecho? Y aquí vamos a enumerar una serie de características, las van viendo allá porque tienen un número, ¿cierto? Para distinguir una de otra. Vamos a revisarlas y vamos a explicar cada una de ellas, ¿verdad? Partamos por la primera, ¿cierto? Dice ahí, establece valores y principios jurídicos. Esto es lo que la Constitución llama las bases de la institucionalidad política, ¿sí? Cuando nosotros hacemos cosas, ¿cierto? Siempre hay un principio que de alguna manera nos impulsa a hacer determinadas cosas, ¿sí? Yo en mi caso soy profesora y eso se basa en un montón de principios, que es que yo creo que la educación es una forma de democracia, una forma de democratización social. Entonces, para mi práctica, que es ser profesora, ¿cierto? Hay un principio debajo que me mueve a hacer lo que yo hago. En el caso de la Constitución, también tiene principios que van a guiar los distintos artículos que establecen el Estado de Derecho. No es que a alguien un día se le ocurrió, ¿verdad?, e inventó todo esto, sino que más bien se dieron cuenta que para poder organizar un Estado, primero había que establecer qué tipo de Estado queríamos, ¿cierto? ¿Qué principios tenían que regir ese Estado? ¿Qué valores? Y eso va a estar contenido en la Constitución, tal como está señalado ahí, y ustedes lo pueden observar, que es el artículo 1 de la Constitución Política de la República. Eso es lo que significa CPR, Constitución Política de la República. Y vamos a revisar estos tres. ¿Cuáles son los valores que establece la Constitución en este primer artículo? Primero que todo, el que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso es un principio. Podríamos decir, y sí, aludemos a la caricatura que está al lado, ¿verdad? Que podría ser que nosotros señaláramos que eso no se da completamente en la práctica. Sin embargo, como señalaba anteriormente, ¿cierto?, la idea de un principio constitucional es que tendamos a lograr aquello que se señala en la Constitución, ¿sí? De esta forma, la Constitución siempre va a tender, en las formas en cómo lleva a cabo las acciones, ¿cierto?, que las personas sean libres e iguales en dignidad y derecho. En segundo lugar, establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, de manera tal que la sociedad en Chile se va a organizar, según lo establece la Constitución, a partir de esta agrupación que la Constitución llama familia, ¿ya? Y en tercer lugar, el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios. Esto es importante en términos de la PSU. Han salido algunas veces algunas preguntas en torno a este concepto. Y los grupos intermedios, tal como su nombre lo señala, nosotros lo vamos a entender como un grupo, ¿cierto?, o como un conjunto o una institución, una asociación que está entre dos cosas, por eso intermedio. En este caso va a estar entre nosotros, los individuos, y el Estado, que es una institución superior. En este sentido, el rol fundamental de los grupos intermedios y que la Constitución se encarga de reconocer y amparar, tienen como función principal que las personas se agrupen en torno a ciertos intereses que tienen y de esta manera puedan resolver sus problemas en conjunto con otras personas que también tengan los mismos problemas o las mismas inquietudes. No siempre va a ser un problema. Yo podría reunirme con un grupo de personas para discutir un tema que me interesa, o podría también reunirme con un grupo de amigos, por ejemplo, para jugar en un club de fútbol. Y de esta manera, esa institución intermedia lo que va a hacer es reunir a personas que tengan intereses comunes, ¿cierto? Y de esta manera, lo que yo podría haber hecho antes, sin este grupo, lo que yo podría demandarle al Estado, ¿sí? Yo quiero, querido Estado, quiero tener un club de fútbol junto con todos mis amigos cerca de mi casa. Entonces, en la medida en que yo me organizo con otras personas, lo que logro, ¿cierto?, es crear un grupo intermedio entre ese Estado, al que a veces es difícil llegar, y nosotros las personas, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? El Estado va a amparar, va a reconocer y va a encargarse de promover que estos grupos intermedios existan. Podrían ser las juntas de vecinos, podrían ser las organizaciones estudiantiles. De hecho, la Constitución establece, ¿verdad?, que los estudiantes en sus respectivos centros educativos tengan centros de estudiantes. Y el objetivo, como está señalado esto, es ajustarse a la Constitución en este sentido que ya había mencionado antes, ¿ya? Por supuesto, la caricatura que está allí que dice, prepárate hijo, te voy a hacer entrar a la universidad, es una caricatura. Justamente nos sirve para contrastar aquello a lo que debería tender la realidad de acuerdo al espíritu de la Constitución.
Vamos a revisar el número 2, ¿verdad? Ya vimos que, en primer lugar, la Constitución tiene un mecanismo que es establecer valores y principios jurídicos. En segundo lugar, la Constitución también va a definir las características del Estado. Bueno, ¿cómo es este Estado en Chile? Porque podría ser un Estado diferente si estuviéramos en otro lugar del mundo. No todos los Estados son iguales, ¿sí? El artículo primero también, en los incisos cuarto y quinto de la Constitución Política, establecen que el Estado está al servicio de la persona humana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir un fin, ¿sí? En este caso, el fin del Estado es el bien común. Y como les había dicho al inicio de la clase, el bien común es a lo que deberíamos aspirar todos como sociedad, ¿cierto? De manera tal que no solo uno, ¿sí?, esté viviendo como debería vivir o como quiere vivir, sino que el máximo número posible de personas se encuentre de la mejor manera posible. Y para ello el Estado va a ser una institución intermediaria, ¿cierto? Vamos a utilizar el aparato del Estado para conseguir el bienestar de la sociedad en Chile. Y por último, va a resguardar la soberanía nacional, ¿sí? La soberanía nacional es un concepto que probablemente, ¿sí?, ustedes ya conocen, ¿sí? Es un concepto que se ve cuando están en séptimo básico probablemente, incluso antes podría ser. Y la soberanía nacional es esta capacidad que tiene el Estado, ¿sí?, de hacer ejercer su poder político y sus leyes al interior del territorio que gobierna. Ahora bien, esta soberanía tiene también otro calificativo al lado, que es soberanía nacional. Y la soberanía nacional entonces significa que esa capacidad que tiene el Estado de ejercer su poder, ¿cierto?, está dada porque nosotros, los ciudadanos, porque nosotros, las personas que vivimos al interior de este Estado, que recibimos el nombre de nación, le entregamos a nuestros gobernantes la capacidad para poder ejercer ese poder en el territorio. De manera tal que la soberanía, finalmente, que tienen los gobiernos para poder administrar el Estado y hacerlo funcionar, no viene de la nada, sino que es porque nosotros, la nación, le damos esa facultad. Y eso, como ustedes se pueden dar cuenta, también está establecido en la Constitución. Entonces, la organización que nosotros tenemos como país no es antojadiza, sino que refieren y obedecen a ciertas reglas y a ciertas normas establecidas previamente. Número 3, ¿verdad? Como está señalado allí, define la forma jurídica del Estado, ¿cierto? Este Estado no tiene cualquier forma. Y en el caso del artículo 3 y en el artículo 5, la Constitución Política de la República señala lo siguiente: el Estado de Chile es unitario, ¿sí? Y en general nosotros ponemos la palabra unitario para, como un antónimo a la palabra o al concepto de federal. Entendemos en general que la máxima representación del Estado federal es Estados Unidos, por ejemplo, y entendemos también que un Estado unitario, un ejemplo de Estado unitario, es el Estado chileno, donde todo el territorio en su conjunto responde a una misma autoridad política y responde también a un mismo conjunto de leyes, ¿sí? De manera tal que el jefe de gobierno y el jefe de Estado, que en este caso recaen en la figura del presidente, van a responder en cualquier parte del territorio de la misma manera, ¿sí? Y por eso es unitario, uno, ¿verdad? Una autoridad, una ley, un poder político, un gobierno. En segundo lugar, la administración del Estado es descentralizada. Y justamente como es unitario, y en el caso geográficamente de Chile, es un país de una latitud muy extensa, va a ocurrir que el gobierno central no puede estar al mismo tiempo en todos los lugares de nuestro país para hacer ejercer y para administrar este territorio. De manera tal que va a designar ciertas autoridades que de alguna manera lo van a representar en diferentes partes del territorio, ¿sí? Desde este punto de vista, entonces, la organización política y administrativa del Estado va a ser descentralizada, ¿ya? Eso quiere decir, volviendo a lo que decía antes, ¿cierto?, que, por ejemplo, la autoridad del intendente va a representar a la autoridad del gobierno central, pero a nivel regional, ¿sí? Entonces esto va a ser como un gran organigrama donde yo tengo arriba y al centro el poder central, y esto luego, ¿cierto?, se va a ir desmembrando en diferentes ramas hasta que llegue a la base del poder, que somos nosotros, todos los individuos que estamos al final de esta pirámide. Estoy hablando muy rápido, me dicen, voy a tratar de bajar el ritmo. En último caso, como está señalado allí, la soberanía reside esencialmente en la nación. Y esto era lo que les estaba señalando en la diapositiva anterior, ¿sí?
y es que nuestros gobernantes y quienes ocupan los diferentes órganos del Estado de Chile no hacen ni dicen lo que quieren porque se les antoja un día, ¿sí? Sino que en realidad eso está establecido previamente en la Constitución. Para que ellos puedan ejecutar sus distintas funciones, primero tienen que haber sido electos, y es la nación quien les va a entregar esa atribución. En este caso, la nación somos todos nosotros, y una parte de esa nación, que son los ciudadanos con derecho a voto, van a elegir estas autoridades, y luego estas autoridades van a poder ejercer sus funciones, ¿sí? Y la Constitución eso lo reconoce y lo llama soberanía nacional. Vamos a pasar al punto número 4, ¿ya? Si bien la Constitución señala lo que se debe y lo que no se debe hacer, ha ocurrido en ciertos momentos de la historia aquí en Chile y en muchos lugares del mundo en que hay ciertas lagunas legales, por ejemplo, o ciertas cosas que no se explicitan, ¿cierto?, de manera muy específica, y la Constitución prevé esto y señala que la soberanía, que es esta capacidad de ejercer el poder, ¿verdad?, y ejercer las leyes en un determinado territorio, tiene un límite, ¿verdad? Yo puedo ejercer la soberanía, puedo hacer ejercer la justicia, pero siempre voy a tener un límite que finalmente me va a decir hasta dónde yo puedo llegar, ¿sí? En este caso, el artículo 5 de la Constitución Política de la República establece un límite, y ese límite se llama derechos humanos, ¿sí? Cualquier cosa que se haga y que no se haga, ¿verdad?, por sí o por no, debe estar siempre respetando los derechos fundamentales de las personas, ¿sí? En este sentido, el Estado no solo debe respetar los derechos humanos, sino que también debe promoverlos, ¿sí?, a través de la Constitución, como ya se señala, y también a través de la firma de tratados internacionales que de alguna manera vienen a ratificar que este Estado de Chile se compromete con el respeto a esos derechos fundamentales, ¿ya? Podríamos estar de acuerdo o no en relación a qué tanto se da esto en la práctica, pero como yo les decía esto al inicio de la clase, la Constitución busca tender hacia eso, que nunca es perfecto, por supuesto, pero se tiende como principio a que la base de todo esto sea siempre el siempre el respeto a los derechos fundamentales de las personas, ¿sí? Como un dato aparte, ¿verdad?, dentro de los tratados internacionales suscritos por Chile en relación al respeto y al compromiso con los derechos humanos, tenemos estos tres, ¿ya? En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, parte de la ONU. En 1969, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también perteneciente a la ONU. Y lo que se conoce tradicionalmente como Pacto de San José de Costa Rica, en 1991, y que su nombre real, ¿verdad?, es Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a estos tres, los límites de la soberanía del Estado son los derechos humanos. Y acá tenemos, ¿verdad?, en esta diapositiva, cuáles son los tratados a los que Chile se ha adscrito y en consecuencia se ha comprometido para poder respetar estos derechos humanos, ¿ya? La caricatura, por supuesto, igual que en las otras diapositivas, apuntan a la valoración de esto que a veces perdemos de vista, ¿ya? Pasemos al número 5, ¿ya? Sí, veo que algunos me piden ejemplos, podríamos dejarlos al final, ¿verdad? Para que podamos ir viendo al final de la clase qué tipos de ejercicios podríamos tener en relación a estos contenidos, ¿ya? Así que quédense tranquilos. Vamos a pasar al número 5 y ahí dice que la Constitución consagra la separación de las funciones públicas. Tradicionalmente esto es muy probable que ustedes lo hayan escuchado como poderes del Estado, ¿sí? Nosotros le vamos a llamar, y para efectos de la PCU también, ustedes deberían familiarizarse con este concepto, le vamos a llamar funciones públicas o funciones del Estado, ¿sí? Y la Constitución, en el artículo 7º, señala lo siguiente: los órganos del Estado actúan dentro de las competencias que establece la ley para cada uno de estos. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que la Constitución define claramente qué debe hacer una persona, un funcionario público, y qué función le corresponde en relación a su cargo y a la institución a la que pertenece, ¿sí? En consecuencia, lo que no diga la Constitución, entonces no se puede hacer,
¿sí? Y esto tradicionalmente tiene una consecuencia, que es que lo que nosotros llamamos la división de los poderes del Estado, ¿sí? Que cada poder del Estado, en este caso cada función del Estado o cada función pública, tiene, ¿cierto?, a su cargo una serie de cosas que hacer y cosas que cumplir que están establecidas claramente en la ley, ¿sí? Un poder del Estado o una función del Estado, una función pública, no puede ejercer funciones que le correspondan a otra función del Estado. De manera tal que sería muy extraño, por ejemplo, que el presidente o presidenta saliera en la televisión o en los periódicos señalándole a los tribunales de justicia cómo fallar respecto de un caso en la Fiscalía. Porque están establecidos claramente en la Constitución qué debe y no debe hacer cada una de estas funciones del Estado. Y como está señalada allí, en nuestro país tenemos 3 funciones públicas, o 3 tradicionalmente llamados poderes del Estado. La función ejecutiva o poder ejecutivo, la función legislativa y la función judicial. Y están señalados allí, ¿verdad?, en los 3 dibujos que nosotros vemos debajo de los apuntes, ¿sí? Hablemos con un poquito más de detalle sobre cada uno de estos. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, la función ejecutiva está tradicionalmente representada en la figura del gobierno. Nosotros lo asociamos a la figura del presidente de la República, ¿cierto? Pero en un sentido más amplio podríamos llamarle a este gobierno, porque el presidente no cumple su función ejecutiva solo, sino que tiene un grupo de ministros, por ejemplo, de subsecretarios, ¿cierto?, de intendentes, que también colaboran con el cumplimiento de esta función. ¿Y cuál es esta función del Poder Ejecutivo? Administrar y ejecutar las leyes, ¿sí? Igual que en una casa que se administra, igual que en una escuela que se administra, igual que quizás en un alcance una empresa se administra, para bien o para mal, el Estado también. Y esa es la función que tiene el Poder Ejecutivo o la función ejecutiva, ¿sí? Administrar el Estado, hacer ejecutar las leyes. Y eso está en manos del gobierno, ¿sí? Tenemos una segunda función, que es la función legislativa, y que está representada en el Congreso, ¿sí? Este Congreso, que algunos llaman Parlamento, ¿sí?, está formado por 2 cámaras, la Cámara Alta o Cámara de Senadores y la Cámara Baja o Cámara de Diputados. Ambas cámaras tienen como función principal, ¿verdad?, tal como está señalado allí, producir las normas que regulan la vida en sociedad, nuestras leyes. Nuestras leyes, ¿verdad?, que tienen determinados objetivos, según sea esta, están hechas, discutidas, promovidas, ¿verdad?, y sancionadas en el Congreso. Y por último, ¿sí?, tenemos el Poder Judicial, ¿sí?, que está representado en los tribunales de justicia, ¿sí? Y los tribunales de justicia tienen como función principal conocer las causas criminales o civiles, ¿cierto?, resolverlas, ¿sí?, y ejecutar la ley. Desde ese punto de vista, si ustedes se fijan, cada una de estas funciones, ejecutiva, legislativa y judicial, están claramente definidas, ¿sí? Hay uno que administra, ¿cierto?, otro que legisla o discute y debate las leyes, y otro que aplica la ley. En este sentido, ¿cierto?, y si volvemos a la diapositiva anterior, la Constitución se encarga de consagrar las diferentes funciones. Todos no pueden hacer todo, ¿sí? De manera tal que lo dividimos y le asignamos claramente y le decimos claramente a cada uno de estos qué es lo que tiene y no tiene que hacer en pos de que esta gran institución que es el Estado funcione de manera adecuada. Pasemos a la siguiente, y este es el punto 6, ¿sí? La Constitución establece organizaciones autónomas de control para los demás poderes del Estado. Ya sabemos que este Estado se regula por la Constitución, pero también sabemos que en parte de nuestra naturaleza humana siempre se nos van a escapar cosas que no hayamos previsto necesariamente cuando esta Constitución se redactó o cuando se modificó, ¿sí? Van a haber 2 instituciones muy relevantes en nuestro país que se van a encargar de fiscalizar a las instituciones del Estado, ¿sí? De manera tal que cuando surjan determinados cuestionamientos o cuando surjan determinados problemas, se va a poder recurrir a ellas, ¿sí?, para que estos puedan señalarle al resto del Estado si esto que se hizo estuvo bien o no se ajustó a la Constitución, ¿sí? ¿Cuáles son estas 2 instituciones? Vemos ahí señalados los logos de cada una.
en la parte superior tenemos la Contraloría General de la República y en la parte inferior el logo del Tribunal Constitucional. Cuando nosotros hablamos de la Contraloría General de la República, esta es una institución muy importante en nuestro país. Hay algunos que han llegado a señalar que incluso podría ser como un cuarto poder del Estado, ¿ya? La Contraloría General de la República tiene por objetivo fundamental lograr establecer la legalidad de los actos públicos, ¿sí? ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que debe saber o debe señalar cuando algo se ajusta o no se ajusta a la Constitución, ¿sí? Yo puedo utilizar una ley o puedo discutir y aprobar una ley que en algún momento alguien se puede dar cuenta que contradice otra ley, ¿sí? Y entonces al aplicar esa ley yo me voy a dar cuenta que el acto que se genera como consecuencia de aplicar esa ley puede ser ilegal, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo ciertas dudas en relación a esto, puedo recurrir a la Contraloría General de la República y esta organización, que es una organización final, digamos, es la última a la que yo puedo recurrir, me va a decir efectivamente si mis dudas son certeras o están equivocadas, ¿cierto? Me va a decir si aquello que yo planteé es legal o es ilegal. Pasó, por ejemplo, y ha pasado mucho con estas dos instituciones, en discusiones que giran en torno a lo valórico. Por ejemplo, en el año 2009, la Contraloría General de la República señaló que, el Tribunal Constitucional señaló que no era pertinente ni era legal que las instituciones públicas del Estado repartieran la píldora del día después. Porque al revisar, ¿cierto?, la legislación vigente en Chile, ¿cierto?, ese hecho en una institución pública, estoy pensando en todos los consultorios y en los centros de salud públicos, ¿cierto?, no se ajustaba a la ley. Y más allá de que nosotros podamos estar o no de acuerdo con ello, ¿cierto?, porque eso es una apreciación que es personal, es individual, lo que hace la Contraloría y lo que hace el Tribunal Constitucional es ajustarse a lo que la ley dice, incluso si eso está o no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, ¿sí? El Tribunal Constitucional, por otro lado, ¿cierto?, se va a encargar también de revisar periódicamente estas leyes y justamente ver estas discordancias que podrían existir entre aquellas que son nuevas, por ejemplo, y aquellas que son más antiguas, ¿cierto? De manera tal que cuando yo promulgo una nueva ley, entonces todas las nuevas leyes sean legales también, o sea, se marquen dentro de los principios básicos que establece la Constitución para el funcionamiento del Estado de nuestro país, ¿sí? Sí, esta es materia de cuarto medio, como señala uno de los espectadores. Vamos a la número 7, ¿ya? Establece y regula las responsabilidades de los gobernantes. Y esto es súper importante también en términos de la PCU, ¿ya? Es importante que nosotros como ciudadanos, ¿cierto?, y ustedes como personas que van a rendir la PCU, porque me imagino que eso es lo que les interesa, entiendan que la Constitución también prevé que los gobernantes, aun cuando la Constitución les señale exactamente lo que tengan que hacer, puedan no ajustarse a esos principios. Y de esa manera, ¿cierto?, entonces regula y establece, ¿cierto?, qué va a ocurrir cuando ello no suceda, ¿sí? Va a establecer 3 principios que son fundamentales para cualquier funcionario público, o sea, para cualquier persona que trabaje en cualquier institución que pertenezca al Estado, ¿sí? Y esto puede ser desde un profesor en una institución pública hasta un médico, por ejemplo, en un consultorio, la presidenta, los ministros, senadores, diputados, jueces, todos somos funcionarios públicos si de alguna manera participamos en alguna institución del Estado. El primer principio es el de supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por encima de todos nosotros, seamos gobernados o gobernantes, ¿cierto?, nunca vamos a estar por encima de la ley, ¿sí? En otras palabras, tanto gobernantes como gobernados debemos respetar de igual manera la ley, ¿sí? No importa si alguna vez uno de ustedes es presidente de la República o presidenta de la República, no importa si yo soy senadora o soy profesora o soy un ciudadano común y corriente a pie que no tengo ninguna función en el gobierno,
Todos nosotros debemos respetar de igual manera la ley. Y a eso alude la idea de supremacía constitucional. La ley es suprema, está por encima de todos nosotros, y para que el Estado de Derecho pueda existir, entonces, lo fundamental es que todos nosotros respetemos de igual manera esa ley que está establecida. En segundo lugar, tenemos el principio de probidad de la función pública. Y la Constitución lo que señala al respecto, y esta no es una ley tan antigua contenida en la Constitución, recién en el año 2005, cuando se hicieron las reformas a la Constitución de 1980, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se estableció el principio de probidad de la función pública. ¿Sí? ¿Qué significa eso en otras palabras? Significa que todo funcionario, dice la ley, debe tener una conducta moral intachable. ¿Ya? Esto podría ser muy amplio en muchos términos, ¿sí? Pero cuando una persona está dentro de sus funciones públicas, está dentro de su horario de trabajo, ejerciendo algo, ¿cierto?, que compete a su función dentro del aparato del Estado, entonces debería mantener una conducta que sea moralmente intachable. ¿Sí? Por lo tanto, todo funcionario público debería atender a que lo que hace no pase nunca a llevar ese principio de probidad. El principio de transparencia también está relacionado con los dos anteriores, ¿cierto? Pero sobre todo con el de probidad, porque el principio de transparencia de la función pública lo que nos señala es que todo acto de un funcionario o de una institución del Estado tiene que ser transparente, como su nombre lo señala. ¿Qué quiere decir esto cuando aluda a la palabra transparente? Que debe ser público, ¿ya? Yo no puedo, como funcionaria pública, hacer algo a escondidas de mi institución. Me refiero a que cuando estoy en mi calidad de funcionaria, haciendo mi trabajo como funcionaria, no puedo hacer algo de manera oculta. Tengo que ser transparente, tengo que hacer público aquello que hago. De esta manera, ¿cierto?, nosotros vamos a conseguir que esta información esté disponible para toda la población. Y que si alguna vez yo quiero, como ciudadana común y corriente, consultar, por ejemplo, cuál es el salario del presidente de la República o cuál fue la última ley que se promulgó, etcétera, pueda acceder a esa información, porque esa información debe ser pública. A partir del año 2007 en nuestro país se aprobó la Ley de Transparencia. Y si ustedes ingresan a la página web de cualquier institución de gobierno, va a aparecer siempre un link a uno de los costados que va a decir Ley de Transparencia o Gobierno Transparente, donde cada uno de nosotros como ciudadanos podemos solicitar información al Estado y a las instituciones de gobierno en relación a una temática que queramos saber. De esa manera, lo que hace el Estado es asegurarse que los funcionarios actúen con probidad y que los ciudadanos tengan la absoluta certeza de que aquello que se hace al interior del aparato del Estado sea de forma transparente y pública. ¿Sí? Entonces, como vemos, estos tres principios son fundamentales. Y si se han dado cuenta en todas las diapositivas anteriores, lo que yo estoy tratando de demostrarles, ¿verdad?, es que el Estado, en su funcionamiento y que finalmente tiene un impacto en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto?, no es al azar, está establecido. Y por muy obvio que nos pueda parecer a nosotros que funciona así, porque siempre ha funcionado así, es importante entender que hay un documento, que es la Constitución, que lo establece con anterioridad. ¿Ya? Vamos a uno de los últimos casi, ¿cierto? Condena el terrorismo en cualquiera de sus formas, ¿sí? La Constitución también, y dada la realidad en la que nos encontramos, ¿cierto?, también se encarga de condenar el terrorismo en cualquiera de sus formas. El artículo 9 de la Constitución Política de la República señala que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, ¿ya? Y hay una ley en particular que es la que se llama Ley Orgánica Constitucional 19.027, que se encarga de especificar, ¿cierto?, cuándo algo o cuándo un hecho es considerado terrorista y cuándo no, ¿sí? En general, y si tuviéramos que dar una definición muy global de este concepto, cuando algo es considerado terrorista, en general lo que la Constitución señala es que es terrorista cuando ese acto tiene como objetivo final causar terror, causar miedo y causar daño a una parte o a un grupo de personas de la población civil, ¿cierto? Y esto puede ser a través de diferentes medios, puede ser a través de armas, a través de un secuestro, ¿cierto? Y lo que en realidad difiere
entre un acto común y corriente y uno terrorista es esta calificación que le entrega la Ley Orgánica 19.027, que señala que yo busco a través de ese hecho, por ejemplo a través de un secuestro, generar un miedo y terror generalizado en la población civil y en consecuencia pongo en duda, ¿verdad?, la efectividad del Estado de Derecho, ¿cierto? Y como la Constitución se encarga de mantener y vigilar que ese Estado de Derecho siempre se respete, ¿cierto?, entonces establece también cuando un acto es considerado terrorista y cómo la Constitución vela por salvaguardar que ello no se dé en la práctica, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre probidad y transparencia? Si volvemos a lo anterior, ¿verdad? La probidad tiene que ver con tu conducta moralmente intachable. La transparencia tiene que ver con un efecto práctico. La transparencia tiene que ver con la idea de que todo lo que tú haces como funcionario o funcionario público sea público, ¿cierto? Que todo el mundo tenga claridad respecto de eso que yo voy a hacer. Por ejemplo, moralmente intachable yo podría decir que a efectos de la probidad sería que yo llegue todos los días temprano a mi lugar de trabajo, ¿sí? Transparencia significaría, por ejemplo, que si yo firmo un documento, un documento que diga cualquier cosa, que autorice cualquier cosa, ese documento esté a disposición del resto de la población para que yo lo pueda revisar, ¿sí? Hay uno que tiene que ver con la conducta y otro que tiene que ver también con mis funciones, ¿sí? Vamos a pasar al último. La Constitución, ¿cierto?, establece los mecanismos de acceso a la justicia en Chile, ¿cierto? Se supone que en el ideal, cualquier sistema de justicia debería tender a lo que la diosa de la justicia apela, ¿verdad? Que es esta justicia que es ciega, que no mira de quién estamos hablando y ejerce la justicia de manera igualitaria, independiente de quién sea el que se enfrenta a este juez o jueza, ¿sí? La Constitución asegura, como está señalado allí, y ustedes lo ven en la imagen, a todas las personas la igual protección ante la ley en el ejercicio de sus derechos. Todos somos iguales ante la ley, o al menos eso es lo que la Constitución señala, y es a lo que deberíamos tender como país, ¿verdad? Toda persona, además, tiene derecho a la defensa jurídica en la forma en que la ley lo señale, ¿sí? Todos tenemos derecho a ser defendidos, ¿sí? Y tal como lo se señala acá, esto es a lo que deberíamos tender como país, ¿sí? Entendiendo también que todo esto es perfectible porque somos seres humanos los que estamos conformando esta enorme organización que es el Estado, ¿sí? Y para poder hacer efectivo esto en la práctica, tenemos el sistema procesal penal, ¿cierto? Para poder acceder a la justicia, como estábamos hablando de esto, tenemos el sistema procesal penal que fue promulgado y entró en vigencia en Chile en el año 2000, ya hace un tiempo ya. Y lo que hace es dejar atrás una vieja forma de hacer funcionar la justicia en Chile para instaurar una nueva que se va a conocer como sistema procesal penal, ¿sí? Instaura un sistema procesal de carácter acusatorio, ¿ya? Tradicionalmente lo que ocurría a efectos de la justicia es que cuando los tribunales les tocaba revisar algún caso civil o criminal, había un juez que se encargaba de investigar esa causa, ¿cierto? De buscar pruebas para acusar a los respectivos acusados o acusadas, ¿cierto? Y en último término, establecer una sentencia respecto de eso. Lo que ha venido a hacer esta reforma procesal penal, ¿cierto?, es separar estas funciones de manera tal que este juez, que antiguamente lo hacía todo, ahora se encargue más bien, aquí esta función se divida en otras partes. Entonces ahora vamos a tener un juez que va a revisar el caso, ¿cierto? Vamos a tener un fiscal investigador que se va a encargar de acusar, ¿cierto?, y de probar que la persona es culpable, ¿cierto? Y vamos a tener también un defensor que se va a encargar, como su nombre lo señala, de defender a esta persona. De manera tal, entonces, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que al estar separado en tres personas diferentes, ¿cierto?, va a ser mucho más efectivo y mucho más rápido el sistema de funcionamiento procesal en Chile, ¿sí? Una parte de este sistema procesal penal también incluyó, como está señalado allí, la responsabilidad penal juvenil, ¿cierto? Entre los 14 y los 18 años, mayores de 14, menores de 18 años, se va a establecer que existe responsabilidad penal. O sea, las personas comprendidas en ese rango etario van a poder responder y van a tener que responder ante la ley si es que faltan a ella,
¿sí? Obviamente, en el caso de las personas que fluctúan en este rango etario, van a tener penas que no van a ser las mismas, ¿verdad?, que tendría una persona mayor de edad, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, puede ser la reclusión nocturna, puede ser derivado a una institución del Sename, puede ser la reclusión parcial en tu domicilio, ¿verdad? Y de esta manera, o pueden ser también, por ejemplo, trabajos voluntarios, ¿sí? Y de esta manera lo que va a establecer, además de hacerlo más rápido, por lo que mencionábamos en el punto 1 y 2, ¿cierto?, hacer ante la ley, ¿cierto?, responsables a las personas que fluctúan en esta edad, mayores de 14, menores de 18 años. Y de esa manera, como lo señalamos en la diapositiva anterior, la Constitución y el Estado se va a encargar de que las personas en Chile puedan acceder a la justicia. Ojalá y en lo posible de manera equitativa. ¿Sí? En general, y si revisamos hasta el punto 9, vamos a tener una serie de funciones y una serie de mecanismos que va a establecer la Constitución para regular la vida en sociedad y poder mantener el Estado de Derecho. Quiero mostrarles ahora, ¿cierto?, de qué manera podríamos nosotros observar esto a efectos de la PSU. Entonces, fíjense acá, ¿ya? Vamos a ver en esta primera pregunta. Este es un ejercicio sacado de un facsímil oficial del DEMRE en relación a la PSU. Y dice lo siguiente: la Ley de Transparencia y Probidad regula y democratiza el acceso a la información acerca del funcionamiento del Estado para cualquier ciudadano. Uno de los efectos esperados por esta ley es involucrar a los ciudadanos en las dinámicas de la gestión pública, lo cual puede aportar mejoras a la vida democrática, tales como, ¿verdad? Y ahí vamos a tener el número 1 que dice: generar nuevos espacios para la participación ciudadana. Número 2, incrementar la confianza en las instituciones. Número 3, evitar la corrupción en las instituciones del Estado. ¿Ya? Entonces me gustaría que ustedes también tuvieran la oportunidad de pensarlo un par de segundos y decirme a mí cuál consideran que es la respuesta correcta, ¿ya? Si revisamos la primera, por ejemplo, dice, la pregunta en general primero, lo que nos está preguntando, ¿cierto?, es de qué manera, ¿ya?, o finalmente cuál es el objetivo de esta ley de transparencia en sus mejoras a la vida democrática, ¿ya? ¿De qué manera puede mejorar la vida democrática esta ley de transparencia y probidad? ¿Sí? Número 1 dice, generar nuevos espacios para la participación ciudadana, ¿ya? ¿Qué significa la participación ciudadana? Significa que, de alguna manera, en mi calidad de ciudadano, o ciudadana en este caso chilena, ¿cierto?, yo voy a estar presente en lo que ocurre en mi país. Y en el ejemplo que yo les daba anteriormente, por ejemplo, si yo voy y acudo a la ley de transparencia y pido una información en una institución del Estado y que me llegue a mi casa esa información, de alguna manera yo estoy participando del Estado como ciudadana. Por lo tanto, la ley de transparencia va a apuntar hacia ese objetivo. Y yo podría señalar entonces, por ejemplo, que generar nuevos espacios para la participación ciudadana es correcto, ¿ya? En segundo lugar, incrementar la confianza en las instituciones. Justamente ese es el objetivo de la ley de transparencia y probidad, ¿ya? Que los ciudadanos, al ver cómo este Estado, ¿cierto?, sin problema, le entrega la información que se solicita, ¿cierto? Entonces yo digo, un Estado que no tiene nada que ocultar, ¿verdad?, es un Estado confiable, de manera tal que, si yo ocupo esta ley de transparencia, también incremento la confianza en las instituciones. Yo no estoy diciendo que esto sea así en la práctica. Lo que estoy señalando es que ese es el objetivo de dicha ley, ¿sí? Y por último dice ahí, evitar la corrupción en las instituciones del Estado. Cuando nosotros hacemos las cosas de manera pública, la posibilidad de que eso que hacemos sea corrupto disminuye sustancialmente, ¿verdad? De manera tal que al ser transparentes, ¿cierto?, y yo poder visibilizar todo lo que el Estado está haciendo, la posibilidad de tener problemas de corrupción es mucho menor, o al menos debería ser así, ¿ya? En este sentido, la número 3 también la vamos a considerar correcta, y desde ese punto de vista, si yo tuviera que responder la pregunta, ¿cierto?, entonces podríamos observar que, ¿cierto?, como está señalado allí,
la respuesta correcta en el caso de esta pregunta es 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos a hacer una segunda y última pregunta para que yo pueda responder sus dudas, porque estamos más o menos en el tiempo, ¿sí? Y vamos a ver esta pregunta, ¿ya? Dice, en el ámbito de la institucionalidad política de Chile, una de las características que define a la democracia nacional contemporánea es, fíjense, nos está preguntando por una característica de la democracia nacional contemporánea. Letra A, la regulación de la vida cívica, o sea, de la vida de los ciudadanos, a eso se refiere con cívica, a partir de las ideas políticas del gobierno de turno. Letra B, la existencia de una total libertad en las formas de participación comunitaria. Letra C, la aceptación de la acción política de los grupos opositores. Letra D, la concentración del poder en los partidos políticos. Letra E, la subordinación de todas las organizaciones sociales a las necesidades del Estado. Si ustedes se fijan en esta pregunta, ¿verdad? Tenemos varias alternativas, esta es diferente de la anterior, ¿cierto? Y vamos revisándola una a una. Letra A, la regulación de la vida cívica a partir de las ideas políticas de un gobierno de turno. Esta letra A es incorrecta, ¿ya? ¿Y por qué es incorrecta? ¿Sí? Es incorrecta porque la Constitución es válida, ¿cierto?, para el Estado. Por lo tanto, da lo mismo que cambiemos de gobierno. El espíritu de la ley y lo que está establecido en la Constitución es lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, no puede quedar a merced de un gobierno, por ejemplo, aquí dice gobierno de turno, ¿cierto?, el cómo se interpreta la ley o cómo se regula la vida de las personas. Si no, finalmente, imagínense, cambiaría nuestra forma de relacionarnos dependiendo del gobierno que tengamos, ¿ya? Para evitar eso, justamente la Constitución señala una serie de normas para que no ocurra, ¿ya? De manera tal que la regulación de la vida cívica no puede estar a merced del gobierno de turno, ¿ya? Y por eso es incorrecta. Letra B, la existencia de una total libertad en las formas de participación comunitaria. En efecto, a efectos de la PCU, yo les daría como consejo que siempre desconfiáramos de los calificativos como total, absoluto, siempre, absolutamente siempre, ¿ya? Porque en general, si ustedes se fijan, la libertad es algo que se define en la convivencia con otros, de manera tal que cuando nosotros vivimos en comunidad, el Estado debe tender al bien común. Y eso necesariamente implica muchas veces que nos tengamos que poner de acuerdo en una serie de situaciones, ¿ya? Si yo digo la existencia de una total libertad y mañana a mí, en un caso absolutamente caricaturesco por supuesto, se me ocurre mañana salir a la calle a golpear a todas las personas que me caigan mal, ¿cierto? O me reúno con mis amigos y amigas a hacer lo mismo, entonces de alguna manera no estaría respetando la libertad que me entrega la Constitución, que es la libertad, pero siempre en pos del bien común. Desde ese punto de vista, y dado este calificativo de total, ¿verdad?, esta tampoco podría ser nuestra respuesta correcta. Letra C, la aceptación de la acción política de los grupos opositores, ¿ya? Fíjense acá, la aceptación de la acción política de los grupos opositores. Y esta palabra es clave, ¿verdad? La palabra aceptación es una palabra que tiene una connotación mucho más neutra, ¿verdad? Aceptar al otro, aunque, como está señalado acá, ¿cierto?, este otro, que es un grupo político, ¿cierto?, tenga ideas que no necesariamente estén de acuerdo con las que yo propongo, con las que yo planteo. Y desde ese punto de vista, entonces, podríamos decir, ¿cierto?, que esto es correcto, ¿sí? Nuestra democracia tiende, espera, ¿cierto?, quisiera que nosotros pudiéramos aceptar la acción política de los grupos opositores. Ojo, siempre y cuando, ¿cierto?, esa acción política respete las normas de la Constitución. Letra D dice, la concentración del poder en los partidos políticos. Como revisamos en las diapositivas anteriores, justo para que no ocurra la concentración del poder, es que la Constitución se encarga de establecer y definir claramente qué debe y qué no debe hacer un organismo o un funcionario del Estado. Por lo tanto, esta tampoco podría ser correcta. Y en último término, la subordinación de todas las organizaciones sociales a las necesidades del Estado. ¿Por qué no puede ser esta alternativa? Porque si ustedes se fijan, yo les dije a ustedes que el Estado no era una finalidad en sí misma, sino que es un medio para un fin.
De manera tal que aquí lo que hace el Estado no es para satisfacer las necesidades de los funcionarios públicos o de los funcionarios del Estado, sino que, ¿verdad?, es para satisfacer nuestras necesidades como nación, como ciudadanos, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces, no puede ser que las organizaciones estén subordinadas al Estado, sino que es al revés. Es el Estado el que está subordinado o está a merced en función de nuestras necesidades como nación, como chilenos, ¿sí? En este sentido, ¿verdad?, y tal como se señala ahí, la letra C sería la respuesta correcta, ¿ya? Y dejando de lado esto, no vamos a hacer la última pregunta. Quiero escucharlos ahora un par de minutos a ustedes por si tienen alguna consulta en relación a las preguntas que señalamos o en relación a lo que habíamos explicado en las diapositivas anteriores. Así es que los leo por si tienen alguna pregunta. También recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat y de esa manera yo podría responderlas una vez terminada esta clase o durante los siguientes días. ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué era la C? Pregunta aquí el público, ¿sí? La aceptación de la acción política de los grupos opositores. Se supone que la Constitución lo que hace es establecer, ¿cierto?, que nosotros vivamos y tendamos al bien común. Y eso va a ser siempre dentro de un margen de respeto, ¿cierto? Dentro de un grupo de personas que se esfuerzan, ¿cierto?, por vivir en sociedad. Como somos una sociedad y como somos diferentes, vamos a tener distintas posturas respecto a diferentes temas, ¿cierto? Y lo que hace la Constitución a través de todas sus leyes y a través de sus principios es tratar de regular esa convivencia. La Constitución no nos dice cómo pensar, pero nos dice que aquellas formas en que actuamos, de acuerdo a cómo pensamos, ¿cierto?, tiene ciertos límites. Por lo tanto, la palabra clave ahí, en esa letra que es la letra C, es la palabra aceptación, ¿ya? Y eso es lo que la hace correcta, ¿ya? Es la aceptación de la diferencia, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo de la Contraloría General de la República? La Contraloría General de la República lo que hace es establecer la legalidad de los actos públicos, ¿sí? Entonces nos dice cuándo algo que hizo un funcionario público o alguna institución del Estado es legal o no es legal, ¿sí? Yo puedo acudir a la Contraloría cuando dudo, por ejemplo, si algo que hizo, no sé, un senador, se me ocurre, o un ministro, es legal o no es legal. Y puedo decir, ¿sabe qué? Necesito que revise estos antecedentes y le señale a la ciudadanía si esto que hizo tal o cual persona es legal o no. ¿Se ajusta a la Constitución o no se ajusta a la Constitución? Y lo que hace la Contraloría justamente es revisar este caso, ¿cierto?, con detalle, y luego emite, ¿cierto?, una sanción definitiva que dice si se ajusta a la ley o no, no se ajusta a la ley, y establece también las sanciones respectivas en caso de que no se ajuste, ¿ya? Otra pregunta. ¿Por qué se deben amparar los grupos intermedios? Existen hartos debates en relación a la existencia de los grupos intermedios y esto tiene que ver principalmente con que la Constitución que sigue vigente en Chile es una Constitución que fue redactada y promulgada en dictadura y el amparo de los grupos intermedios proviene de una corriente política muy liberal, ya asociada tradicionalmente con la derecha en nuestro país. ¿Ya? Desde ese punto de vista, lo que tradicionalmente, o lo que está de fondo, o la teoría de fondo detrás del amparo de los grupos intermedios, es que cuando yo tengo un Estado con tantas personas, tengo por un lado, y voy a tratar de hacer un esquema para esto, tengo por un lado, ¿cierto?, en esta especie de pirámide, ¿verdad?, al Estado, que está acá, ¿cierto?, y tengo acá en la base a un montón de ciudadanos, personas, ¿verdad?, que demandan cosas del Estado, ¿cierto? Esa distancia, ¿cierto?, entre el Estado y la ciudadanía es enorme. La posibilidad que yo tengo, por ejemplo, de mañana hablar con algún ministro es difícil, ¿no? Somos muchos y cada uno de nosotros lo quisiera hacer, es complejo, ¿no? Entonces, los grupos intermedios, como su nombre lo señala, van a estar justo acá, entre uno y otro. ¿Qué es lo que busca? Y con esta base de esta teoría política liberal en el fondo. Que yo no necesariamente busque como primera opción acudir al Estado para que solucione mis problemas o mis inquietudes, sino que de alguna manera yo busque asociaciones intermedias que me permitan solucionarla quizá con mayor rapidez.
¿sí? Quizá con mayor eficacia. Y de alguna manera, algunos de ellos, por ejemplo, una institución intermedia podría ser un partido político, ¿cierto? Podría luego, ¿cierto?, ir desde la base al partido político y del partido político llevarlo, se me ocurre, por ejemplo, a la redacción de una ley en el Congreso. Y de esa manera, ¿cierto?, entonces yo tengo estos grupos intermedios para actuar con más eficiencia entre el Estado y la ciudadanía, de tal manera que, ¿cierto?, yo no elija como primera opción acudir al Estado, porque eso, considerando la cantidad de personas que somos, ¿cierto?, sería bastante ineficiente. ¿Ya? ¿Queda clara esa duda? Entonces lo que hace la Constitución es amparar, ¿sí?, amparar los grupos intermedios. De alguna manera, amparar significa que yo protejo la existencia de esos grupos. No trato de que no existan, sino que promuevo la existencia de esos grupos. Ojalá existieran muchos centros de estudiantes, juntas de vecinos, clubes deportivos, partidos políticos, de manera tal que las personas se pudieran reunir con otros que tienen sus mismos intereses y que de alguna manera, ¿cierto?, luego eso se podría canalizar de mejor manera para llevarlo a instituciones superiores del Estado. ¿Ya? Si el presidente no cumple con la Constitución, se tiene que encargar el Tribunal Constitucional. Bueno, eso va a depender en general del tipo de acusación que se haga. ¿Ya? Lo primero que tenemos que aclarar, eso sí, es que los presidentes, cuando dejan de ejercer su función, ¿sí?, tienen un periodo, ¿ya?, en el que no pueden ser juzgados. ¿Sí? Pasado ese periodo, ¿sí?, mientras está ese periodo, lo que pueden hacer es contribuir de manera voluntaria a ciertas investigaciones, ¿ya? Pero hay un periodo en el que no pueden ser necesariamente llevados a tribunales de justicia, ¿ya? Ahora, dependiendo de lo que sea, si es respecto de la legalidad de una ley, si es legal o ilegal lo que hizo, yo voy a la Contraloría. En general, el Tribunal Constitucional se encarga de interpretar las leyes, ¿ya? Trabaja con la Constitución, con el texto mismo de la Constitución. Y la Contraloría se encarga más bien de las funciones y ejecución de esas funciones de los trabajadores del sector público. A ver, quiero ir a la última. Sí, quiero detenerme acá, ¿cierto?, en la síntesis, ¿sí?, porque estamos justos en el tiempo, de hecho ya estoy pasada. Y déjenme todas sus dudas, yo se las voy a responder una por una, pierdan cuidado, ¿ya? En la clase de hoy revisamos en términos generales lo siguiente. Fíjense ahí, punto número 1. Para que el Estado de Derecho exista, debe haber un marco regulatorio que lo resguarde, ¿ya? Vimos que el objetivo de la clase, ¿cierto?, era valorar el Estado de Derecho. Entonces, para que exista un Estado de Derecho en Chile, ¿cierto?, debe haber un marco regulatorio. El Estado no hace lo que quiere. Número 2. En Chile, la Constitución es la que cumple esa función. ¿Sí? O sea, ¿cuál es nuestro marco regulatorio en Chile? Es la Constitución, ¿sí?, que dice qué se debe y qué no se debe hacer. Número 3. La Constitución establece una serie de mecanismos que permiten resguardar, regular y organizar la vida democrática, que son los 9 aspectos, ¿cierto?, que yo señalé en los puntos anteriores y en las diapositivas anteriores. Todos esos son mecanismos que permiten resguardar, regular y organizar la vida democrática. Número 4. Estos mecanismos pretenden asegurar la convivencia en sociedad, los derechos y deberes de gobernantes y gobernados y el respeto a los derechos humanos. O sea, estos mecanismos son para lograr esos 3 objetivos: convivencia en sociedad, derechos y deberes y el respeto a los derechos humanos. Y en último término, ¿verdad?, como está señalado allí, y espero que es lo que les haya quedado también de aprendizaje, es valorar la existencia del Estado de Derecho, puesto que, como está señalado ahí, su existencia misma garantiza una democracia fuerte. En la medida en que nosotros podamos conocer cuáles son los derechos y deberes, cuáles son las instituciones a las que debemos acudir en caso de determinadas situaciones y cómo funciona finalmente nuestro sistema democrático, es que nuestra democracia se hace fuerte. Y en consecuencia, ¿cierto?, existe un Estado de Derecho, que es, como lo señala el programa de historia, ¿cierto?, y volviendo al principio, valorar ese Estado de Derecho, ¿sí? Con esto que acabo de señalar y esta síntesis, yo me despido por la clase de hoy. Nos vemos la próxima clase
el próximo miércoles entre las 6 y las 7 de la tarde. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes y espero que se sigan sumando a la plataforma de puntaje nacional para que podamos aprender juntos en relación a esta PSU 2019.